Continuando con el sistema nervioso, vamos a iniciar el sistema nervioso periférico, nervios craneales. Los nervios craneales son 12 pares que envían información sensorial procedente del cuello o la cabeza hacia el sistema nervioso central. Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. Parten de la base del cráneo o a nivel del tronco encefálico. Emergen por los agujeros de la base del cráneo, distribuyéndose por la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Aquí podemos apreciar los diferentes pares craneales: el olfatorio, que corresponde al olfato, el óptico a la visión, el 3, el 4, que son los nervios oculomotor, troclear, abducen y oculomotor externo, que es para los movimientos de los ojos, el 5, que es el trigémino, las sensaciones faciales y movimientos mandibulares, el 7, que es el facial con sus 3 ramas, el hipogloso, que es el 12, que da movimiento a la lengua, el 8, que es el acústico, que va hacia el vestíbulo, es decir, hacia el sentido del oído, el 9 es el nervio glosofaríngeo, que va al sentido del gusto, o sea, hacia la lengua, el tronco de la lengua y la garganta. El 10 es el vago, que tiene inervación a diferentes sistemas como el respiratorio, circulatorio y digestivo. El 11, que es el nervio espinal accesorio, que da movimientos del cuello y de los músculos dorsales. Aquí podemos apreciar con los números romanos y los diferentes pares que ya hemos mencionado anteriormente. Aquí es solo para poder ver de dónde es que emergen cada uno de los 12 pares craneales. Así tenemos el olfatorio, el oculomotor, el troclear, el abducen, el óptico, el trigémino con sus 3 ramas, el facial, el glosofaríngeo, el vago, el espinal accesorio y el hipogloso. Nervios raquídeos. Los nervios espinales, o llamados también nervios raquídeos, son aquellos que se prolongan desde la médula espinal, atravesando los orificios vertebrales para distribuirse a las distintas zonas del cuerpo. Los nervios espinales en los animales dependen del número de vértebras y se encargan de enviar información sensorial como tacto, dolor y temperatura, ya sea de las extremidades o del tronco, además de la posición y el estado de la musculatura, la posición de las articulaciones, tanto del tronco como las extremidades, hacia el sistema nervioso central, y de él reciben las órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética que se conducen por la médula espinal. Los nervios raquídeos se dividen en sensitivos y motores, los cuales entran a la médula respectivamente, es decir, entran y emergen. Los sensitivos salen por la cara posterior de la médula, en tanto que los motores por la cara anterior, y salen directamente de la sustancia gris que está cubierta por la sustancia blanca de la médula. Al juntarse ambas ramas se forma un nervio mixto, el cual tiene características de los 2 tipos de fibra. Antes de formar el nervio, la raíz sensitiva posee un ganglio sensitivo, que es una acumulación de células. Nervios raquídeos. En los humanos existen 31 pares de nervios, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacro, 1 coxígeo. Tiene una raíz posterior que entra por el asta posterior y sale por el asta anterior o motora. Aquí tenemos los diferentes nervios, la cantidad de nervios de cada una de las áreas que hemos mencionado en el humano. Por ejemplo, en el bovino, 7 cervicales, 13 torácicas, 6 lumbares, 5 sacras y 20 coxígeas. Y así cada una de las especies. Sistema nervioso autónomo. Es llamado también el sistema
nervioso vegetativo, o como algunos autores lo llaman, el sistema nervioso visceral. Está formado por un conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias o inconscientes, como por ejemplo el movimiento intestinal o el movimiento visceral. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Aquí podemos apreciar pues, ambos sistemas comparativamente. Muchas de las funciones que se realizan en el organismo no tienen intervención de nuestra voluntad. Son las llamadas funciones de la vida vegetativa, y entre ellas se encuentran las funciones del corazón, los movimientos del aparato digestivo, los cambios de tamaño de la pupila. Los sistemas nerviosos autónomos son el simpático y el parasimpático, que trabajan coordinadamente en el proceso, la reacción, en tanto que el parasimpático generalmente inhibe para enlentecer estas funciones. Aquí podemos apreciar la forma como trabajan coordinadamente estos dos sistemas. Por ejemplo, tenemos el sistema simpático, que prepara el organismo para aquellas situaciones de emergencia o cuando el individuo debe reaccionar rápidamente. En tanto que el parasimpático es un regulador en condiciones normales, estimula pero mantiene al organismo, o trata de mantener al organismo más calmado. Así tenemos, por ejemplo, los que están en color verde, pues significa que estimula, y los que están en rojo están inhibidos. Así vemos que en el caso de la pupila, pues el simpático va a estimular, es decir, va a agrandar la pupila, en tanto que el parasimpático la va a empequeñecer. Si hablamos de las glándulas, en este caso salivares, pues estimula el simpático e inhibe el parasimpático. Si hablamos del corazón, el simpático lo estimula, en tanto que lo inhibe el parasimpático. Luego tenemos a nivel pulmonar, el simpático estimula y el parasimpático inhibe. En tanto que a nivel de otros órganos como el estómago, el simpático inhibe la función del estómago y el parasimpático la estimula. Luego tenemos el páncreas también es inhibido por el simpático, en tanto que es estimulado por el parasimpático. La vejiga urinaria es inhibida por el simpático y estimulada por el parasimpático. Más o menos esa es la forma como están trabajando, como dijimos anteriormente, que mientras uno de los sistemas estimula, el otro lo inhibe. Y en el caso de que el parasimpático estimulara, el simpático lo va a inhibir. Eso es para que el organismo funcione de manera normal y reguladamente. Bien, vamos a hablar del simpático. Se lo llama también el gran simpático. Está a cada lado de la columna vertebral, es decir, al lado derecho e izquierdo, en el cual se encuentran dos cadenas de ganglios simpáticos, desde la primera vértebra cervical hasta la última sacra. De los ganglios simpáticos parten ramas que van a glándulas, órganos digestivos, pulmones, corazón, vejiga y otros órganos. Se entrecruzan para formar plexos, de donde salen ramas y forman ganglios periféricos para diferenciarlos de los centrales. Aquí podemos observar, igual es lo mismo que hemos mencionado antes, pues ya con el gráfico de la dilatación de pupila, contrae la pupila, así tenemos, aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático inhibe o disminuye la frecuencia cardíaca. Luego tenemos, en cuanto a la función de las glándulas, por ejemplo, el simpático va a estimular, en tanto va a inhibir, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí tenemos un listado de algunos plexos. Hemos puesto no diremos los más importantes, pero sí los más necesarios, que dan ramas a diferentes órganos. Así tenemos que el plexo cardíaco da ramas al corazón, el esplénico al estómago, el plexo solar, las ramas van al brazo, arteria, aorta y otros órganos, el plexo mesentérico da ramas al intestino y el hipogástrico da ramas a la vejiga urinaria. Parasimpático. El parasimpático
sus fibras vienen de los nervios craneales y sacro, que terminan en ganglios, no proceden de los ganglios de la cadena central, porque sus fibras no han pasado por estas cadenas. Por ejemplo, el parasimpático craneal da ramas al iris y a las glándulas salivales, a las fosas nasales, a los músculos respiratorios, al corazón y a la mayor parte de los órganos abdominales y pelvianos. Estamos observando cada uno de estos ganglios que están dando ramas a diferentes órganos. Si observamos acá, la ramificación a diversos órganos. Bueno, tenemos un resumen del trabajo del sistema autónomo simpático y parasimpático. Mientras el simpático acelera los latidos cardíacos, el parasimpático los enlentece. El simpático disminuye el peristaltismo y el parasimpático lo aumenta. El simpático relaja la vejiga urinaria y el parasimpático contrae la vejiga urinaria. El simpático aumenta la secreción glandular, en tanto que el parasimpático la disminuye. El simpático contrae las arterias y el parasimpático las dilata. El simpático dilata la pupila y el parasimpático la contrae. Bien, aquí podemos ver este gráfico donde están cada uno de los órganos y sus diferentes, y comparando con el sistema, el parasimpático y el simpático, ¿no? Con cada una de las funciones que hemos mencionado antes. Gracias por su atención.